Nunca pensé que conocería a una familia tan peculiar como los Legrand cambiaría mi vida para siempre. No era solo que fueran extraños. Había algo más profundo, algo oscuro que se ocultaba en cada mirada, en cada rincón de su casa y en cada sonrisa que mostraban. Aquel verano, que había comenzado con la promesa de unas vacaciones tranquilas en un pequeño pueblo, terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Todo empezó con una visita casual. Mi madre había decidido que necesitaba un descanso del caos de la ciudad y alquiló una casa en un remoto pueblo de montaña para el mes de julio. No había mucho que hacer ahí, excepto caminar por senderos, leer y, ocasionalmente, hablar con los vecinos. Yo, a mis 16 años, no estaba particularmente emocionada, pero aceptó el viaje por pura inercia. Lo que no esperaba era la casa vecina y las personas que la habitaban. Los Legrand vivían en una mansión que se elevaba en la colina como un castillo antiguo, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y un jardín que parecía haber sido arrancado de un cuento gótico. La casa, aunque estaba a menos de 1 kilómetro de la nuestra, daba la sensación de estar en otro mundo. Los conocí un día que salí a caminar. Estaba aburrido y, sinceramente, curioso por saber quiénes vivían en esa casa que siempre parecía estar sumida en la penumbra. Me acerqué al portón y, para mi sorpresa, fue una chica la que me saludó desde el otro lado. Tendría más o menos mi edad, con el cabello negro como la noche y los ojos de un azul tan claro que parecían fantasmas atrapados en su mirada. «Bola», dije, incómodo. «Bola», respondió ella, con una sonrisa tenue que no alcanzaba sus ojos. «¿Te has perdido?» «No, solo estaba paseando». «Soy tu vecino, mi familia alquiló la casa de más abajo». Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si tratara de descifrarme, pero no respondió. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Antes de que pudiera seguir hablando, un hombre apareció detrás de ella. Debía ser su padre, porque tenía la misma tez pálida y esa mirada fría. «¿Eres del pueblo nuevo, no?», preguntó sin saludar. Asentí, intentando no parecer nervioso. «Deberías venir a cenar con nosotros esta noche. Mi esposa adora conocer a la gente nueva. No solo recibiremos muchas visitas aquí arriba», dijo, con una sonrisa tan falsa que casi me dio escalofríos. Sin saber qué responder, acepté por cortesía. Algo en mí gritaba que no era una buena idea, pero el misterio que rodeaba a la familia me atrajo como un imán. La cena en la casa de los Legrand fue algo que nunca podré olvidar. Todo en esa mansión parecía sacado de otra época. Las habitaciones estaban llenas de retratos antiguos, muebles cubiertos de polvo y candelabros que proyectaban sombras titilantes en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en un lugar congelado en el tiempo. El señor Legrand, cuyo nombre descubrió que era Charles, me llevó hasta el comedor, donde la familia ya estaba sentada. Además de la chica, a quien llamaban Amélie, estaban su madre, Marguerite, y un niño pequeño que parecía tener unos 7 u 8 años, pero su mirada era extrañamente vacía. El ambiente era sofocante, y la sensación de que algo no encajaba se apoderó de mí rápidamente. «Es un placer conocerte», dijo Marguerite, con una voz suave pero inquietante. Tenía las manos pálidas y huesudas, como si fuera una figura de porcelana que pudiera romperse en cualquier momento. Durante la cena, no pude evitar notar cómo el niño, que se llamaba Louis, apenas hablaba. Se limitaba a mirar su plato mientras sus padres le dedicaban una atención exagerada. Si no estaba hablando Charles, lo hacía Marguerite, contando historias sobre la familia, sobre cómo habían vivido en esa casa durante generaciones, sin prácticamente contacto con el mundo exterior. «Nos gusta la tranquilidad», dijo Marguerite, acariciando el cabello de Louis de una forma que me hizo estremecer. Amélie, por otro lado, apenas habló. Solo me observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa. Había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver directamente a través de mí. La comida, aunque deliciosa, tenía un sabor metálico que no pude identificar,
pero no quise parecer maleducado. No podía dejar de pensar en cómo una familia tan extraña podía habitar un lugar tan apartado del resto del mundo. Cuando terminó la cena, Charles me ofreció un recorrido por la casa. Sentí que no podía negarme, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir corriendo de allí. Mientras caminábamos por los largos pasillos, iluminados solo por las débiles luces de las velas, me di cuenta de que muchas de las habitaciones estaban cerradas con llave. Algunos lugares de la casa son privados, dijo Che. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté. Nada que te. La sensación de malestar crecía con cada minuto que pasaba en esa casa. Cuando finalmente regresó a nuestra casa, estaba tan inquieto que apenas pude dormir esa noche. Mis padres no notaron nada extraño, y aunque les conté sobre la cena, omití los detalles más inquietantes. No quería que pensar. Una noche. Todos los días. El sótano era oscuro y húmedo. Bajé lentamente por las escaleras, intentando no hacer ruido. El olor a humedad y algo más, algo podrido, llenaba el aire. Cuando llegué al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta. Dentro, había algo que nunca podría olvidar. En el centro de la habitación, iluminada solo por una vela titilante, estaba una figura sentada en una silla de ruedas. Era Louis, pero no el niño que había visto durante la cena. Su piel estaba demacrada, y sus ojos, aquellos ojos vacíos, ahora estaban completamente negros. Pero lo más aterrador era que no estaba solo. A su alrededor, había otras figuras, como sombras que se movían lentamente, rodeándolo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe y vi a Amélie, su rostro apenas iluminado por la luz de la vela. Pero no era la misma chica que había conocido. Su sonrisa, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, ahora se extendía de manera antinatural por su rostro. «No deberías estar aquí», susurró. Corrí, sin mirar atrás, sin importarme el ruido. Mi mente solo tenía un objetivo: salir de esa casa. No volví a ver a los Legrand después de esa noche. Cuando le conté a mis padres lo que había visto, pensaron que había sido una pesadilla. Insistí, pero nadie me creyó. Poco después, decidimos volver a la ciudad antes de lo previsto. No me quejé. A veces, en mis sueños, todavía veo esa casa en la colina, con sus sombras y sus secretos oscuros. Y aunque intentó olvidarlo, sé que lo que vi aquella noche era real. Algo maligno vive en esa casa, algo que no debería existir. Y sé que los Legrand siguen allí, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Nunca había entendido por qué mi mamá evitaba hablar de su familia. Cuando era más joven, me daba cuenta de que cada vez que le preguntaba sobre sus padres o sus hermanos, sus ojos se oscurecían, como si una sombra los cubriera por completo. Ella siempre encontraba una manera de cambiar el tema, y yo, con el tiempo, aprendí a dejar de preguntar. Sin embargo, algo dentro de mí siempre sintió esa curiosidad, ese deseo de conocer mis raíces, de saber de dónde venía realmente. A los 17 años, algo inesperado ocurrió. Recibimos una invitación para una reunión familiar en la vieja casa de los Roldán, la familia de mi madre. Era un lugar que ni siquiera sabía que existía. La carta estaba firmada por tus hermanos, lo que me sorprendió porque nunca había escuchado a mamá mencionar a ninguno. No vamos a ir, dijo ella tajantemente cuando vio la carta. Su rostro estaba más pálido de lo normal, y una tensión extraña se apoderó de sus palabras. Me sentí intrigada, y aunque mi instinto me decía que debía dejarlo pasar, la curiosidad me ganó. Mamá, tengo derecho a conocer a mi familia, insistí. No puedes esconderme para siempre. Ella respiró hondo, cerró los ojos, y tras unos segundos, abrió la boca para decir algo, pero volvió a cerrarla. Finalmente, accedió, aunque claramente no estaba feliz.
Decidimos que iríamos por un par de días, solo para saciar mi curiosidad. La casa de los Roldán estaba en las afueras de un pequeño pueblo llamado La Vega, a unas 3 horas de la ciudad. El camino era empinado y lleno de curvas, rodeado de árboles frondosos que bloqueaban la luz del sol, creando una penumbra constante. Llegamos al anochecer, y cuando la enorme mansión apareció ante nosotros, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La casa, que en su época debió ser impresionante, ahora parecía una versión oscura y deslucida de lo que alguna vez fue. Las ventanas estaban rotas en algunos lugares, y las enredaderas cubrían gran parte de la fachada, dándole un aire fantasmal. «Es aquí», dijo mamá en un susurro casi inaudible, como si la casa en sí le produjera terror. Entramos y nos recibió una mujer alta, de aspecto severo, que se presentó como Elvira, la hermana mayor de mi madre. Había algo en su mirada que me inquietó, sus ojos eran oscuros y penetrantes, como si pudieran ver a través de mí. Nos saludó con una frialdad inquietante, como si fuéramos extraños en lugar de familia. «Tu madre ha sido la oveja negra, Clara», me dijo, usando mi nombre de una manera que me hizo sentir pequeña. «Pero aquí, todos somos Roldán. Y la sangre es lo que importa». Mientras recorríamos la casa, me di cuenta de que, aunque estaba en mal estado, los muebles y la decoración parecían intocados, como si la vida se hubiera detenido ahí hace años. Había retratos antiguos colgando de las paredes, todos con el mismo patrón, personas serias, sin sonrisas, con ojos vacíos que te seguían por el pasillo. Mamá se mantenía en silencio, con los hombros tensos y los labios apretados. Claramente, no quería estar allí. Nos asignaron habitaciones separadas, y cuando me dirigí a la mía, no pude evitar sentirme observada. El pasillo hacia mi cuarto estaba lleno de puertas cerradas. Sentía como si detrás de cada una de ellas hubiera algo, o alguien, escuchando cada paso que daba. La habitación en sí era grande, con una cama de madera antigua y una ventana que daba al jardín trasero. La luna apenas iluminaba el exterior, pero pude distinguir varias estatuas cubiertas de musgo, figuras humanas esculpidas en piedra, de tamaño natural, alineadas como si estuvieran esperando algo. Esa primera noche no pude dormir bien. Despertaba cada hora, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. En un momento, escuché pasos suaves fuera de mi puerta, como si alguien estuviera caminando de puntillas. Me quedé quieta, sin atreverme a hacer ruido, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé así, en silencio, con el corazón latiendo a 1000, hasta que finalmente se alejaron. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que mi mamá no estaba. Pregunté por ella, pero Elvira solo me miró y dijo: «Tu madre salió a caminar temprano». Aunque algo en su tono me hizo dudar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasé el día explorando la casa. Cuanto más caminaba por los pasillos y las habitaciones, más extraña me parecía. Había habitaciones llenas de viejos juguetes, otras con muebles cubiertos por sábanas. Parecía como si la casa hubiera sido abandonada de repente, pero sin que nadie se molestara en empacar. En una de las habitaciones encontré un álbum de fotos de la familia. Las fotos más antiguas mostraban a generaciones de los Roldán, todos con la misma expresión fría y distante. Pero lo más perturbador era que, conforme avanzaba en las páginas, me encontré con fotos de mi madre. Fotos que no había visto nunca, de ella cuando era joven, en la misma casa, pero siempre sola, como si el resto de la familia hubiera sido borrado de las imágenes. Fue entonces cuando encontré una puerta en el segundo piso que estaba cerrada con llave. Era diferente a las demás, más vieja y pesada. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero mi curiosidad me llevó a buscar una forma de entrar. Al final del día, logré encontrar la llave en un cajón del estudio, oculta bajo una pila de papeles viejos. Cuando abrí la puerta, un olor a humedad y encierro me golpeó. Bajé las escaleras con cautela, y pronto me di cuenta de que estaba entrando a un sótano. Al principio no vi mucho, solo cajas y muebles viejos,
pero en un rincón encontré algo que me hizo contener la respiración. Había más estatuas, como las del jardín, pero estas estaban cubiertas con sábanas. Al acercarme, vi que todas tenían rostros detallados y realistas, demasiado realistas para ser simples estatuas. Me estremecí al levantar una de las sábanas. Lo que vi no era una estatua de piedra, sino lo que parecía un cuerpo humano, endurecido, petrificado. El rostro era el de una mujer joven, con una expresión de terror congelada en su rostro. Alrededor del cuello, colgaba un collar con un pequeño medallón que tenía grabadas las iniciales NR. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esas eran las iniciales de mi madre. Sentí un terror indescriptible apoderarse de mí. Todo en mi mente me decía que saliera de allí, que corriera lo más rápido que pudiera. Pero justo cuando iba a darme la vuelta, escuché la voz de Elvira detrás de mí. Así es como nos aseguramos de que la sangre de los Roldán nunca se mezcle con la de extraños, dijo, su tono frío y calculador. Tu madre intentó huir, Clara. Pero nadie puede escapar del legado de los Roldán. Mis piernas no respondían. Elvira dio un paso más hacia mí, con una mirada que revelaba una verdad aterradora. Yo también formaba parte de ese legado. Tu turno llegará pronto, susurró. Ese fue el momento en el que finalmente pude moverme. Salí corriendo del sótano, sin mirar atrás, sin detenerme ni un segundo. Corrí hasta llegar al coche, y sin pensarlo dos veces, encendí el motor y salí de esa casa maldita. Nunca volví a saber de mi madre. Nadie en el pueblo habló de los Roldán ni de lo que había ocurrido en esa mansión. Pero en mis pesadillas, aún veo sus rostros petrificados, esperando el día en que yo también me una a ellos. Cuando mis padres me dijeron que pasaríamos el verano en la vieja casa familiar, no podía estar más enfadada. Era un lugar polvoriento, perdido en medio de la nada, donde no había ni internet ni distracciones, salvo los inquietantes recuerdos que siempre me acechaban en ese lugar. Mis abuelos vivieron allí hasta que murieron, y luego la casa quedó vacía, esperando, como si todo dentro de ella se hubiera congelado en el tiempo. Cada habitación seguía intacta, como si ellos nunca se hubieran marchado realmente. No era la primera vez que pasábamos unas semanas en ese lugar. Cada verano, mis padres parecían sentir esa obligación familiar de regresar. Pero este año sería diferente. Algo en el aire, desde el momento en que llegamos, me hizo sentir incómoda. El viaje fue largo y agotador. Tras 4 horas de carretera, finalmente vimos la casa al final de la colina, rodeada de árboles viejos que proyectaban sombras alargadas bajo el sol poniente. La fachada de la casa estaba deteriorada, la pintura desgastada y algunas ventanas con los cristales rotos. Mi madre, como siempre, trataba de hacer todo más llevadero con su optimismo absurdo. Mira qué linda sigue la casa, Sofía. Me dijo, mientras yo ponía los ojos en blanco. Entramos arrastrando nuestras maletas. El olor a humedad y a madera vieja impregnaba el ambiente. Mi padre comenzó a limpiar un poco el polvo de los muebles, mientras yo me dirigía al segundo piso, donde solía dormir. Mi habitación seguía igual que siempre, la cama de hierro forjado, el viejo armario que crujía cuando lo abrías, y las cortinas de encaje, amarillentas por el paso del tiempo. Todo allí me resultaba opresivo, pero no me quedaba más remedio que soportarlo. Al menos, me llevaría algunos libros para leer y distraerme. Lo que no podía prever era lo que esa casa me tenía preparado. La primera noche transcurrió sin novedad, aunque dormí intranquila. El crujir del suelo de madera y el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas no ayudaban. Cuando cerraba los ojos, mi mente viajaba a esas historias que mis abuelos solían contarme cuando era niña, historias sobre el pasado oscuro de nuestra familia. Aunque en su momento pensé que solo eran relatos inventados, ahora parecían cobrar un nuevo sentido. Al día siguiente, mientras mis padres discutían en la cocina sobre reparaciones y otras cosas aburridas, decidí explorar la casa.
Hacía años que no me aventuraba a subir al ático. La puerta estaba algo atascada, pero con un pequeño empujón logré abrirla. Una nube de polvo se levantó y un olor rancio me golpeó. Subí por la escalera rechinante y, al llegar al ático, me encontré con lo que parecía un mar de cajas viejas, trastos acumulados y algunos muebles cubiertos con sábanas. Al fondo, sin embargo, algo me llamó la atención. Había un retrato colgado en la pared, uno que no recordaba haber visto antes. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña sensación de inquietud en el pecho. Era una pintura de una familia, 2 adultos y 3 niños. El estilo era antiguo y la técnica, aunque bien lograda, tenía algo perturbador. Lo más inquietante eran los ojos de las figuras, que parecían demasiado reales, como si me estuvieran mirando. Me incliné un poco más, tratando de ver algún nombre o fecha en el marco, pero no había ninguna inscripción. Algo en el retrato me resultaba demasiado familiar. Observé a los 3 niños. El del medio, una niña, me recordaba mucho a mí misma cuando era pequeña. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos irracionales. Esa noche, el ambiente en la casa se tornó más pesado. Mis padres parecían más irritados, y yo no podía sacarme el retrato de la cabeza. Intenté dormir, pero algo en la casa no me dejaba descansar. Sentía que los crujidos de las paredes y el techo eran más fuertes que de costumbre. A mitad de la noche, escuché un ruido. Parecía venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Me incorporé en la cama y, tras unos segundos de duda, decidí asomarme. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había una leve corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Empecé a caminar hacia las escaleras cuando algo llamó mi atención. En el extremo del corredor, vi una sombra moverse. Era pequeña, como la de un niño. Congelada en mi sitio, intenté decir algo, pero las palabras no salieron. La figura se desvaneció en la oscuridad. Con el corazón latiéndome con fuerza, volví a mi habitación y cerré la puerta, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había visto, pero no lo tomaron en serio. Mi madre dijo que probablemente era el cansancio, y mi padre solo se rió, diciendo que la casa estaba llena de recuerdos. Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. El siguiente día, mientras caminaba por el jardín tratando de despejar mi mente, me encontré con la anciana vecina, la señora Emilia. Ella y sus perros solían vigilar la casa cuando estaba vacía. Siempre me había parecido algo extraña, pero esa mañana noté una preocupación inusual en sus ojos. ¿Ya fuiste al ático?, me preguntó de golpe, sin preámbulos. Asentí lentamente, sorprendida de que supiera. Hay cosas que es mejor no despertar, murmuró, más para ella que para mí. Esa casa tiene más historia de la que te han contado, niña. Ten cuidado. Intenté preguntarle más, pero ella se fue sin decir nada más, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Regresé a la casa con un nudo en el estómago, y esa tarde volví al ático. Sentía que había algo que debía descubrir. Esta vez, llevé una linterna y empecé a revisar las cajas con más detenimiento. Viejas fotos de familia, papeles amarillentos y algunos juguetes antiguos estaban esparcidos por todas partes. Pero fue una pequeña caja de madera lo que llamó mi atención. Estaba escondida debajo de una pila de mantas polvorientas. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una serie de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa y envejecida. Todas iban dirigidas a mis abuelos, pero lo que me desconcertó fue que estaban firmadas por alguien llamado Ana, un nombre que no reconocía de ninguna historia familiar. Comencé a leer las cartas, y cada palabra me ponía más nerviosa. Eran mensajes desesperados, llenos de ruego, que hablaban de cosas horribles que no debían haber sucedido, de secretos oscuros que la familia había intentado ocultar. Ana, por lo que pude deducir,
Era una pariente que había sido olvidada por razones que las cartas no detallaban, pero que mencionaban una tragedia que involucraba a los niños de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que cada palabra revelaba más sobre el peso de la historia familiar que mis padres nunca mencionaron. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí, haciéndome soltar la caja. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. Recogí las cartas y salí del ático lo más rápido que pude. Esa noche, todo empeoró. Los ruidos en la casa eran más intensos, y de nuevo sentí esa presencia en el pasillo. Pero esta vez no fue solo una sombra. Cuando abrí la puerta, vi claramente a la niña del retrato, parada al final del corredor, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y aterradores. No pude moverme, no pude gritar. La niña comenzó a caminar hacia mí, y a medida que se acercaba, pude oír su susurro: «Devuélvelos, devuélvelos a casa». Cerré la puerta de golpe, con las manos temblando. Esa fue la última noche que pasamos en esa casa. Convencí a mis padres de que algo no estaba bien, y nos marchamos antes del amanecer. Nunca volví a ver a esa niña, ni tampoco a la señora Emilia. Pero las cartas y el retrato de los muertos aún me persiguen. Hay secretos que es mejor no descubrir, y hay historias familiares que deben quedar enterradas para siempre. Me llamo Adrián, y esta es la historia que nunca pensé que contaría. Todo comenzó con una cena familiar. Era algo rutinario, algo que siempre habíamos hecho todos los domingos. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad con mis padres, mi hermana Sofía y nuestro perro, Rex. Siempre nos consideré una familia bastante normal, con nuestras peleas y reconciliaciones, pero en general, muy unida. Esa noche era especial, o al menos eso pensaba mi madre. Iba a ser la primera vez en años que mis tíos y primos vendrían a cenar a nuestra casa. Hacía tiempo que no los veíamos, y aunque nunca había tenido una relación muy cercana con ellos, sabía que mi madre estaba emocionada por el reencuentro. Lo sentía en su voz cuando hablaba de los preparativos y en el esmero que puso en cada detalle de la cena. A eso de las 7 de la tarde, llegaron los primeros invitados, mis tíos Martín y Elena, junto con sus hijos, Bruno y Valentina. Todos parecían extrañamente sonrientes, como si hubieran estado esperando esa cena por mucho tiempo. Incluso Bruno, quien siempre había sido el primo callado y distante, me saludó con una sonrisa amplia que, por alguna razón, me puso los pelos de punta. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Conversamos sobre temas banales, las típicas preguntas de familia, cómo iban mis estudios, si había conseguido trabajo, si tenía novia. Las risas resonaban en la sala de estar mientras el aroma de la comida invadía cada rincón de la casa. Sin embargo, algo no encajaba del todo. No sabía qué era, pero había una tensión en el aire, como si debajo de todas esas sonrisas y bromas hubiera algo oscuro y reprimido. Cuando nos sentamos a la mesa, mi madre sirvió la comida con una sonrisa forzada. La noté nerviosa, como si algo la estuviera preocupando, pero cuando le pregunté con la mirada si todo estaba bien, solo me devolvió una sonrisa rígida. Comencé a sentirme incómodo. No era normal en ella. Intenté relajarme pensando que, tal vez, estaba estresada por la cena, pero la sensación persistía. La comida transcurría lentamente, cada bocado se sentía pesado en mi boca. A pesar del bullicio de la conversación, me di cuenta de algo extraño: mi familia directa, es decir, mis padres, mi hermana y yo, estábamos más callados que de costumbre. Eran mis tíos y primos quienes llevaban la conversación y no dejaban de sonreír. Una sonrisa tensa, casi rígida. En medio de todo, fue Valentina, mi prima menor, quien rompió la calma con una pregunta inquietante. ¿Recuerdas la última vez que cenamos juntos?, dijo mientras me miraba directamente. Lo cierto es que no la recordaba, pero antes de que pudiera responder, mi madre dejó caer su cuchillo al suelo,
creando un estruendo que hizo que todos en la mesa se quedaran en silencio. Mi padre, que había estado comiendo en silencio hasta ese momento, la miró fijamente, pero no dijo nada. Valentina continuó hablando, como si el incidente no hubiera pasado. Era una noche como esta, añadió. La comida estaba deliciosa, y después, papá sugirió jugar un juego. Mi tío Martín sonrió y asintió, pero no dijo nada. Sentí una punzada en el estómago. No recordaba esa cena ni ese juego del que hablaba Valentina, y algo en la forma en que lo mencionaba me inquietaba profundamente. ¿Qué juego?, preguntó Sofía, mi hermana, curiosa pero visiblemente incómoda. Valentina hizo una pausa, disfrutando el momento. El juego de las familias, por supuesto, respondió, con una voz demasiado suave para la situación. La mesa quedó en silencio nuevamente. Mi madre evitaba hacer contacto visual, y mi padre había dejado de comer por completo. Fue entonces cuando Bruno, el primo callado, habló por primera vez esa noche. Es simple. Todos elegimos a un miembro de la familia y jugamos con ellos, hasta que no puedan seguir jugando. Hubo un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido de mis latidos acelerados en mis oídos. Lo que Bruno había dicho no tenía sentido, pero al mismo tiempo, algo en mi interior sabía que estaba diciendo la verdad. No podía explicar cómo, pero había una certeza en sus palabras que me aterrorizaba. Ya es suficiente, dijo mi madre, levantándose abruptamente. La cena ha terminado. Es hora de que todos se vayan. Su voz temblaba. Nunca la había visto así. Pero mis tíos no se movieron, ni tampoco mis primos. Se quedaron sentados, como si no hubieran escuchado lo que mi madre acababa de decir. No hemos terminado de jugar, dijo mi tío Martín, levantando la vista por primera vez. Basta, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Nunca lo había visto tan enojado, pero a pesar de su amenaza, mis tíos y primos no se inmutaron. Fue entonces cuando Bruno se levantó lentamente, caminando alrededor de la mesa hacia Sofía. Se inclinó hacia ella, y susurró algo en su oído que no pude escuchar, pero vi cómo los ojos de mi hermana se llenaban de lágrimas. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Algo estaba muy mal. Aléjate de ella, grité, levantándome de golpe. Antes de que pudiera moverme, mi tío Martín se puso de pie, con una rapidez que no esperaba de alguien de su edad, y me bloqueó el camino. Su rostro, que hasta ahora había mantenido esa sonrisa espeluznante, se torció en una expresión de odio puro. Este es el juego, Adrián, dijo en un susurro áspero. No puedes detenerlo. No ahora. En ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear y un fuerte zumbido llenó el aire. Era como si el mundo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Mi madre gritó algo, pero su voz se perdió en el caos. Rex, nuestro perro, comenzó a ladrar y aullar, asustado, mientras las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas. Mis primos se levantaron al unísono, como si fueran una sola entidad. Avanzaron hacia nosotros con una calma inquietante. Intenté moverme, intenté proteger a mi hermana, pero algo me paralizó. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, imposible de atravesar. Es hora de elegir, Adrián, susurró Valentina, sus ojos fijos en los míos. Tienes que jugar. De repente, todo encajó. Ese juego, esa última cena que no recordaba. No era un simple recuerdo perdido en el tiempo. Era algo más oscuro, algo que mi mente había bloqueado deliberadamente. Recordé un destello, un fragmento de aquella noche de hace años, gritos, el sonido de objetos cayendo, y luego, nada. Un vacío absoluto en mi memoria. No voy a jugar, dije con la poca valentía que me quedaba, pero mi voz tembló. Ellos lo notaron. No tienes opción, respondió Bruno, acercándose más. Antes de que pudiera reaccionar, todo sucedió muy rápido. Mi tío Martín, que aún bloqueaba mi camino,
levantó la mano y señaló a mi madre. Ella fue la última en perder. Ahora, te toca a ti elegir. Miré a mi madre, que había caído de rodillas al suelo, temblando y murmurando algo ininteligible. No entendía qué estaba pasando. Mis primos, mis tíos, no parecían humanos en ese momento. Era como si algo más oscuro, algo antiguo, se hubiera apoderado de ellos. Entonces, lo supe. No era un simple juego. Era una especie de ritual, algo que mi familia había hecho antes y ahora estaban repitiendo. El juego de las familias no era un juego. Era una selección. Alguien tenía que perder y el perdedor pagaba el precio. No sé cómo encontré la fuerza, pero en ese momento me lancé hacia Sofía, agarrándola del brazo. Ella seguía en shock, sus ojos vidriosos y su cuerpo temblando. Teníamos que salir de allí, escapar de esa locura. ¡Corre!, le grité. Mientras corríamos hacia la puerta, sentí como las sombras se alargaban, como si intentaran atraparnos. Mis primos nos seguían, pero ya no parecían personas. Eran algo más, algo antinatural. Logramos salir de la casa y correr hacia la calle. Detrás de nosotros, la casa de nuestra infancia se derrumbaba en un caos de sombras y gritos. Las luces seguían parpadeando y el aire se volvía más denso, más oscuro. Pero seguimos corriendo. No sé cuánto tiempo corrimos, pero cuando finalmente nos detuvimos, estábamos lejos de la casa, jadeando y temblando. Sofía se derrumbó en el suelo, sollozando. No pude decirle nada, porque yo tampoco entendía del todo lo que acababa de pasar. Todo lo que sé es que esa noche cambió mi vida. Perdí a mi familia, pero lo peor fue darme cuenta de que ese juego sigue ahí, en algún lugar, esperando su próxima cena. Y sé que no ha terminado. Cuando mis padres me dijeron que pasaríamos el verano en la vieja casa familiar, no podía estar más enfadada. Era un lugar polvoriento, perdido en medio de la nada, donde no había ni internet ni distracciones, salvo los inquietantes recuerdos que siempre me acechaban en ese lugar. Mis abuelos vivieron allí hasta que murieron, y luego la casa quedó vacía, esperando, como si todo dentro de ella se hubiera congelado en el tiempo. Cada habitación seguía intacta, como si ellos nunca se hubieran marchado realmente. No era la primera vez que pasábamos unas semanas en ese lugar. Cada verano, mis padres parecían sentir esa obligación familiar de regresar. Pero este año sería diferente. Algo en el aire, desde el momento en que llegamos, me hizo sentir incómoda. El viaje fue largo y agotador. Tras 4 horas de carretera, finalmente vimos la casa al final de la colina, rodeada de árboles viejos que proyectaban sombras alargadas bajo el sol poniente. La fachada de la casa estaba deteriorada, la pintura desgastada y algunas ventanas con los cristales rotos. Mi madre, como siempre, trataba de hacer todo más llevadero con su optimismo absurdo. «Mira qué linda sigue la casa, Sofía», me dijo, mientras yo ponía los ojos en blanco. Entramos arrastrando nuestras maletas. El olor a humedad y a madera vieja impregnaba el ambiente. Mi padre comenzó a limpiar un poco el polvo de los muebles, mientras yo me dirigía al segundo piso, donde solía dormir. Mi habitación seguía igual que siempre, la cama de hierro forjado, el viejo armario que crujía cuando lo abrías, y las cortinas de encaje, amarillentas por el paso del tiempo. Todo allí me resultaba opresivo, pero no me quedaba más remedio que soportarlo. Al menos, me llevaría algunos libros para leer y distraerme. Lo que no podía prever era lo que esa casa me tenía preparado. La primera noche transcurrió sin novedad, aunque dormí intranquila. El crujir del suelo de madera y el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas no ayudaban. Cuando cerraba los ojos, mi mente viajaba a esas historias que mis abuelos solían contarme cuando era niña, historias sobre el pasado oscuro de nuestra familia. Aunque en su momento pensé que solo eran relatos inventados, ahora parecían cobrar un nuevo sentido.
Al día siguiente, mientras mis padres discutían en la cocina sobre reparaciones y otras cosas aburridas, decidí explorar la casa. Hacía años que no me aventuraba a subir al ático. La puerta estaba algo atascada, pero con un pequeño empujón logré abrirla. Una nube de polvo se levantó y un olor rancio me golpeó. Subí por la escalera rechinante y, al llegar al ático, me encontré con lo que parecía un mar de cajas viejas, trastos acumulados y algunos muebles cubiertos con sábanas. Al fondo, sin embargo, algo me llamó la atención. Había un retrato colgado en la pared, uno que no recordaba haber visto antes. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña sensación de inquietud en el pecho. Era una pintura de una familia, 2 adultos y 3 niños. El estilo era antiguo y la técnica, aunque bien lograda, tenía algo perturbador. Lo más inquietante eran los ojos de las figuras, que parecían demasiado reales, como si me estuvieran mirando. Me incliné un poco más, tratando de ver algún nombre o fecha en el marco, pero no había ninguna inscripción. Algo en el retrato me resultaba demasiado familiar. Observé a los 3 niños, el del medio, una niña, me recordaba mucho a mí misma cuando era pequeña. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos irracionales. Esa noche, el ambiente en la casa se tornó más pesado. Mis padres parecían más irritados, y yo no podía sacarme el retrato de la cabeza. Intenté dormir, pero algo en la casa no me dejaba descansar. Sentía que los crujidos de las paredes y el techo eran más fuertes que de costumbre. A mitad de la noche, escuché un ruido. Parecía venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Me incorporé en la cama y, tras unos segundos de duda, decidí asomarme. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había una leve corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Empecé a caminar hacia las escaleras cuando algo llamó mi atención. En el extremo del corredor, vi una sombra moverse. Era pequeña, como la de un niño. Congelada en mi sitio, intenté decir algo, pero las palabras no salieron. La figura se desvaneció en la oscuridad. Con el corazón latiéndome con fuerza, volví a mi habitación y cerré la puerta, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había visto, pero no lo tomaron en serio. Mi madre dijo que probablemente era el cansancio, y mi padre solo se rió, diciendo que la casa estaba llena de recuerdos. Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. El siguiente día, mientras caminaba por el jardín tratando de despejar mi mente, me encontré con la anciana vecina, la señora Emilia. Ella y sus perros solían vigilar la casa cuando estaba vacía. Siempre me había parecido algo extraña, pero esa mañana noté una preocupación inusual en sus ojos. ¿Ya fuiste al ático?, me preguntó de golpe, sin preámbulos. Asentí lentamente, sorprendida de que supiera. Hay cosas que es mejor no despertar, murmuró, más para ella que para mí. Esa casa tiene más historia de la que te han contado, niña. Ten cuidado. Intenté preguntarle más, pero ella se fue sin decir nada más, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Regresé a la casa con un nudo en el estómago y esa tarde volví al ático. Sentía que había algo que debía descubrir. Esta vez, llevé una linterna y empecé a revisar las cajas con más detenimiento. Viejas fotos de familia, papeles amarillentos y algunos juguetes antiguos estaban esparcidos por todas partes. Pero fue una pequeña caja de madera lo que llamó mi atención. Estaba escondida debajo de una pila de mantas polvorientas. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una serie de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa y envejecida. Todas iban dirigidas a mis abuelos, pero lo que me desconcertó fue que estaban firmadas por alguien llamado Ana, un nombre que no reconocía de ninguna historia familiar. Comencé a leer las cartas, y cada palabra me ponía más nerviosa. Eran mensajes desesperados,
llenos de ruego, que hablaban de cosas horribles que no debían haber sucedido, de secretos oscuros que la familia había intentado ocultar. Ana, por lo que pude deducir, era una pariente que había sido olvidada por razones que las cartas no detallaban, pero que mencionaban una tragedia que involucraba a los niños de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que cada palabra revelaba más sobre el peso de la historia familiar que mis padres nunca mencionaron. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí, haciéndome soltar la caja. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. Recogí las cartas y salí del ático lo más rápido que pude. Esa noche, todo empeoró. Los ruidos en la casa eran más intensos, y de nuevo sentí esa presencia en el pasillo. Pero esta vez no fue solo una sombra. Cuando abrí la puerta, vi claramente a la niña del retrato, parada al final del corredor, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y aterradores. No pude moverme, no pude gritar. La niña comenzó a caminar hacia mí, y a medida que se acercaba, pude oír su susurro: «Devuélvelos, devuélvelos a casa». Cerré la puerta de golpe, con las manos temblando. Esa fue la última noche que pasamos en esa casa. Convencí a mis padres de que algo no estaba bien, y nos marchamos antes del amanecer. Nunca volví a ver a esa niña, ni tampoco a la señora Emilia. Pero las cartas y el retrato de los muertos aún me persiguen. Hay secretos que es mejor no descubrir, y hay historias familiares que deben quedar enterradas para siempre.